Buenas tardes, somos el grupo conformado por Ricardo Ortiz y Santiago Bello. Nuestro proyecto trata sobre un ajedrez realizado con ayuda de la librería Riley, la cual nos permite colocar funciones de interfaz de diseño, interfaz gráfica, la cual facilitó mucho el proceso para bueno, valga la redundancia, la interfaz gráfica del juego, tanto del tablero como de las piezas. Y también para el funcionamiento del mouse, el cual nos permite cliquear y seleccionar las piezas que nosotros queremos. Ok, lo primero que hicimos para manejar este proyecto fue definir las estructuras que íbamos a usar. Creamos un tipo de dato coordenadas que se mueve de 0 a 7 porque decidimos que íbamos a trabajar el tablero con una matriz de 8 por 8. Es decir, una matriz que tiene desde el elemento 0 hasta el elemento 7, tanto en X como en Y, porque eso recrea un tablero de ajedrez de 64 casillas. Para eso creamos el struct coordenadas, que contiene X y Y en datos enteros. Después también creamos un struct que iba a ser el tipo de dato que es del cual es el tablero, que contiene el tipo de pieza que hay con un carácter usando mayúsculas para las piezas blancas y minúsculas para las piezas negras, y un dato tipo entero llamado movimientos, que es la cantidad de veces que se ha movido esa ficha. Esto nos va a servir para futuros el movimiento doble del peón, o sea, el doble salto del peón que requiere que no se haya movido, o el enroque. Y también nos va a servir como un truco para poder ejecutar la captura del paso. Después tenemos acá un tipo de estado, que es una variable tipo num, que usamos para detectar si el juego está pausado en el menú o está activo, está corriendo juego. Y por último, un stroke llamado jugadas, que es donde vamos a estar guardando el historial de jugadas del tablero, empezando desde el tablero original hasta todas las jugadas que se hagan, para así poder cumplir con la regla de las tres posiciones repetidas. Para esto, primero definimos todas las posibles piezas, desde el peón negro, alfil negro, torre negra, todos estos, usando las distintas tipo de dato piezas y que el tipo de carácter correcto y que empiecen siempre en cero movimientos. Y para los espacios en blancos usamos el guión bajo. Aquí tenemos las declaraciones de las distintas funciones que vamos a usar, ordenadas desde funciones en dibujo, funciones de movimiento, validaciones lógicas y unas funciones varias que nos sirven para diversas cosas que van desde obtener unas coordenadas, transformar algunas coordenadas o distintas funciones que usamos varias veces. Y por último vamos a manejar el turno como una variable global para que podamos acceder al turno en cualquier función distinta sin tenerlo que estar pasando como un parámetro. Y lo mismo con turnos para tablas, que va a ser el contador de si no se ha movido ningún peón ni no se ha comido. De esta forma, si se alcanza 100 turnos, o sea, 100 movimientos distintos o 50 turnos de ajedrez sin comerse ninguna ficha, se declara tabla como es una de las reglas del ajedrez. Después declaramos el tablero, eh, iniciamos el arreglo dinámico jugadas, que sea historial, donde vamos a estar guardando siempre, como habíamos dicho, el tablero. Continuamos, declaramos el estado de la partida, que en 0 es jugando, 1 es tablas, 2 es victoria blanca y 3 es victoria negra. Las funciones principales Riley, las que nos permite hacer el juego, la primera es init window. Esta nos permite que desde la memoria RAM abre una ventana la cual nosotros colocamos su ancho y su largo, más el nombre que esta ventana va a tener. En este caso, necesitamos que el ancho y el largo sean de 800. Luego, con el set target FPS, nosotros lo modificamos para que vaya siempre a 60 FPS por segundo. Esto ocurre porque si bien la mayoría de computadoras pueden correr más de 60 FPS, esto lo hacemos para que sea un estándar, porque si bien una computadora vieja no puede, una computadora moderna no puede correr a 60 FPS, una computadora más antigua no lo podrá hacer. O una computadora más avanzada puede correr a mayores FPS, lo que causa problemas en el juego. Luego, ahora vamos con Texture 2D, Texture 2D piezas, Load Texture. Texture 2D lo utilizamos para guardar la imagen ya cargada
en la tarjeta gráfica y Load Texture, va a la carpeta de la computadora, busca el archivo de la imagen, ya sea, tiene que ser PNG o JPG, porque si no, no funcionará, y la sube a la memoria. En este caso lo utilizamos fue tanto para la imagen del menú como para la imagen de las distintas piezas que componen el ajedrez. El while window should close lo que nos dice es que la ventana, mientras la ventana no se haya cerrado, el juego debe continuar. Sin esta función, la ventana se cerrará inmediatamente, lo que impedirá que el juego continúe. Este caso ocurre cerrar la ventana tanto presionando el botón de X como presionando Escape. Abordando una cosa aquí, en los 60 FPS, lo que quiere decir a nivel de la lógica interna de C, significa que va a ejecutar este bucle 60 veces por segundo. Es decir, un segundo lo va a dividir entre 60 y si tarda menos tiempo en ejecutarlo que eso, va a pasar ese tiempo pausado sin ejecutar nada de código. Normalmente escogemos un valor como 60 FPS porque eh, es imperceptible para la vista humana. Siempre que cliques va a reaccionar inmediatamente el programa, sin tardarse. Bueno, ahora una vez ya ingresamos en el ciclo principal del juego, en lo que llamamos el bucle de juego, ahora tenemos que empezar a aplicar la lógica del juego. Primero vamos a aplicar siempre la lógica de los cálculos que hay detrás del programa para después hacer los dibujos. En este caso lo primero es detectar si estamos en el menú o si estamos jugando. Si estamos en el menú vamos a detectar si se está presionando el botón izquierdo porque es nuestro único input, es decir, nuestra única entrada que estamos validando. Si alguien presiona, hace un clic izquierdo. Si lo hace así, queremos saber dónde lo hizo, obteniendo sus coordenadas en X y en Y, y detectar si presionó el botón jugar, que está ubicado en unas coordenadas X y Y específicas. Por otro lado, si está jugando, aquí entraría toda la lógica de juego, que vamos a discutir ahorita en un momento. Para el bucle principal de juego, lo que nos vamos a enfocar es en dos cosas. Primero, ir almacenando en qué turno estamos y en qué turno estábamos antes de que se reiniciara el ciclo. Esto nos va a servir a futuro porque aquí abajo tenemos la comparativa de que si se ocurrió un cambio en el ciclo, un cambio de turno, debemos guardar la memoria del tablero que estaba antes. El nuevo tablero tenemos que guardarlo en el historial de jugadas. Después tenemos, si está, primero detectar si es un turno par o impar. ¿Por qué? Porque los turnos pares son los que juegan las blancas y los turnos impares son los que juegan las negras. Si es un turno par, vamos a declarar que la variable rey que estamos usando como un carácter que nos almacena si son blancas o negras, sea mayúscula. Y si es turno de las negras, sea minúscula. Y también nos vamos a encargar de ejecutar una función creada personalizada, limpiar doble paso blanco, que lo que se encarga es de dejar una marca cuando se ejecuta el doble paso para permitir la captura del paso. Pero se tiene que borrar cada turno, cada vez que vuelve a tocarle la misma blanca, porque significa que ya perdió la oportunidad de las negras de comer o viceversa. Después, tenemos que verificar si la partida aún debe jugarse. Eso es lo primero que tenemos que hacer después de esto. Ya que si ocurre que ya hay rey ahogado o hay un jaque mate, se debe finalizar la partida dando por ganador el que corresponda o dando tablas. ¿Cómo verificamos si hay rey ahogado o jaque mate? Verificamos si existe algún movimiento posible para el rey que le toque jugar. Si no existe movimiento posible, si no existe movimiento posible y el rey no está en jaque, son tablas. Pero si el rey está en jaque, entonces gana las partidas el equipo contrario. Segunda condición de las tablas es material insuficiente. Hay una serie de casos en el ajedrez donde es imposible dar un jaque mate. Si queda rey contra rey, si queda rey caballo contra rey, si queda rey alfil contra rey o si queda rey caballo caballo versus rey. En ninguno de esos casos se puede dar un jaque mate. Por lo tanto, se tiene que declarar como material insuficiente y declarar un estado de tablas. Y por último, 50 turnos consecutivos sin captura o movimiento de peón. Si no hay ninguno, si ocurren 50 turnos completos, es decir, 100 movimientos en lo que nosotros almacenamos como turnos, sin que se haya reiniciado este contador que se reinicia cada vez que capturas o cada vez que mueves un peón, también se declara tablas. Una vez tenemos esto y sabemos que el estado de la partida corresponde a que se esté jugando, entonces, verificamos primero, obtenemos la posición del mouse con una función que creamos, obtener coordenadas, que lo que hace es detectar la posición en píxeles del mouse con getMouseX y getMouseY, la divide entre 100 y nos da eso en nuestro tipo de datos coordenadas, que es decir, que es del 0 al 7 y del 0 al 7.
Después detectamos si hay coronación, porque si no hay coronación, se juega normal. Pero si hay coronación, tenemos que ejecutar la lógica específica de coronación, que es en este caso, que significa que tenemos que detectar si se presiona el mouse y que se ejecute que corresponda a la posición donde está la posible ficha a cambiar. Una vez ya se encarga de que ya no haya coronación, lo que nos vamos a encargar es de mover las piezas, de activar las piezas y mover las piezas. ¿Cómo va a funcionar activar las piezas? Va a detectar tu ubicación del mouse, que tú hagas clic izquierdo, va a detectar si tu pieza es de ese color y si es de ese color, la vas a pintar en un anillo amarillo que ya más adelante mi compañero les va a explicar cómo funciona esa lógica y va a detectar los posibles movimientos de esa pieza. Esa pieza va a ser la pieza que está activa y es la pieza que vas a intentar mover en la matriz. Y para eso vas a ejecutar mover pieza que va a detectar ahora hacia donde muevas el mouse, en qué parte te pares y vuelvas a darle clic para intentar mover la pieza que seleccionaste a esa posición. Todo esto siguiendo unas lógicas de movimiento que ya veremos más adelante. Por último, una vez donde estaba la pieza activa deja de estar ocupado, es importante que borremos que deje de estar activa para que no quede nada mal dibujado. Aquí ejecutábamos la lógica de que si hay tres movimientos repetidos con el historial, también son tablas. Ahora, si les bajo un momento para explicarles las lógicas de movimiento, acá tenemos mover piezas, que es la función que estábamos llamando antes. Este mover piezas es un gestor que tiene un switch case que va a detectar qué pieza tienes activa y te va a llevar el caso correcto para ejecutar el tipo de movimiento correcto. Cada pieza tiene su movimiento personalizado. En este caso tenemos mover peón negro, mover peón blanco y mover torres. Los peones los separamos porque se mueven en sentidos contrarios, pero las torres, damas y cualquier otra pieza usamos el mismo ciclo de movimiento ya que es intrascendente si son blancas o negras. Una vez ejecutamos el movimiento en un tablero fantasma, es importante que lo hagamos en un tablero fantasma para que no afecte a lo que estamos imprimiendo, tenemos que validar si ese movimiento en verdad es válido o si nos deja en una posición de jaque. Porque si nos dejara en una posición de jaque, no es un movimiento válido y entonces no se va a guardar en el tablero real. Eso lo podemos ver aquí a través de este if, que niega que haya un jaque y compara que los dos tableros no sean iguales. Si los dos tableros no son iguales, guarda la información del tablero temporal en el tablero real, consolidando así el movimiento y sumándole uno al turno, porque ya una pieza se habría movido de verdad. Si por en cambio nos deja en jaque, no se va a reflejar este cambio. No va a detectar esto y entonces tablero temp se va a quedar como tablero temporal. El tablero fantasma va a seguir intacto. Esto es para la lógica de los movimientos, que cada movimiento lo podemos explicar aquí más en detalle. El peón negro va a buscar ir hacia abajo, es decir, sumarle a su posición en y tiene acá todas sus condiciones, dependiendo si quieres que nada más se avance en línea recta, si detecta que hay una pieza que puede comer, o si puede realizar una captura al paso, o si puede dar el salto doble porque no se movió en toda la partida. Lo mismo ocurre para el peón blanco, pero invirtiendo el eje y en cambio para las torres usamos ciclos for. Usamos un ciclo for que va a intentar recorrer en el eje Y, pero fijando la posición en X, y lo va a recorrer hacia abajo. Después uno que lo recorra hacia arriba, desde la posición, pero restándole porque eso iría hacia arriba, pero fijando en X. Después lo mismo, pero ahora fijando en Y, para la izquierda y para la derecha. Para los movimientos del alfil, lo que tenemos que hacer es un for doble, es decir, que se desplace ambos a la vez. Se desplace tanto en X como Y la misma cantidad. Primero que se desplacen abajo derecha, es decir, que en ambos se le esté sumando, después abajo izquierda, en que se le esté sumando en el eje Y y se le esté restando en el eje X, después arriba derecha y arriba izquierda. De esta forma vamos a estar trazando esas diagonales. Para mover el rey, lo que hacemos es, aquí decidimos usar un sistema que sea forzar el movimiento a la fuerza. Es decir, vamos a analizar los 8 posibles casos de movimiento de un rey. Un rey se puede mover hacia arriba. Si se mueve uno hacia arriba, se puede mover 3 casos en X. Si se mueve hacia abajo, se puede mover 3 casos en X. Y si no se mueve en Y, se puede mover 2 casos en X. Analizamos cada posible caso y ya está. Y analizamos todo esto, esto es una condición para que si tu tipo de pieza es un rey negro, se tenga que mover hacia una posición de una pieza blanca eh, o a un espacio vacío.
Y lo mismo para viceversa. Y por último, para el enroque usamos otra lógica especial. No se puede haber movido el rey, no se puede haber movido la torre, tienen que estar esos espacios vacíos y usamos una validación lógica que se encarga de verificar que el rey no pase en ningún estado en jaque. Para el caballo sería la misma lógica de usar los 8 pasos distintos, los 8 tipos de movimientos del caballo, pero los compactamos en la variación. El caballo lo que se mueve 2 en Y y uno en X, o 2 en X y uno en Y. Para eso usamos la función abs que nos devuelve el valor absoluto y valida cualquier movimiento que cumpla con esto. Que la diferencia de posición entre el mouse y la posición donde está el caballo sea 2, su valor absoluto sea 2, 1 o 1, 2. Después, otra parte importante de explicar sería la lógica del jaque. Para el jaque, ¿qué vamos a usar la lógica? En vez de estar detectando dónde está cada pieza y ver si está haciéndole jaque al rey, desde el rey vamos a trazar los movimientos invertidos. Es decir, como si el rey se comportara como una torre, va a estar recorriendo hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro y hacia arriba, hasta ver qué pieza detecta primero. Si detecta una torre enemiga o una dama enemiga, devuelve que hay jaque. Si detecta una pieza aliada, no hay jaque. O si detecta una pieza que no sea ninguna de estas, tampoco hay jaque. Lo mismo hace para el peón, lo mismo hace para el alfil y la dama, y lo mismo hace para el caballo, verificando cada una de las posiciones, lo mismo para el rey. Y después hacemos lo mismo, pero para el rey negro. Por último, la lógica de coronación es simplemente detectar si se llegó hasta la posición o no. Para detectar si hubo captura o no, que lo usamos eso para una de las condiciones de empate, lo que hacemos es verificar que haya habido una diferencia entre el número de piezas anterior y el número de piezas actual. Que el número de piezas lo obtenemos muy fácil simplemente recorriendo todas las matrices y detectando cualquier pieza que no sea un espacio vacío. Ahora, otro punto importante para explicar es cómo validamos que no sea jaque mate, es decir, que no haya movimientos posibles. Tenemos que validar si existe algún movimiento. Para eso vamos a usar un 4 for. Dos for que se van a encargar de ir cambiando la pieza que estás intentando activar en el tablero y otros dos for más internos que están intentando cambiar el destino al que quieres mover la pieza. De esta forma vas a analizar todos los posibles casos, todo esto, hasta que encuentres un caso en el que sí puedes mover la pieza, en el que mueves la pieza en el tablero temporal y no da jaque mate, no da ningún jaque, no estás en jaque. Si se cumple que no existe ninguna pieza, ningún movimiento que no mantenga en jaque o que no sea exactamente igual el tablero, entonces eh, s- devuelve falso. Si en caso que consiga algún movimiento posible, devuelve true. Lo dividimos entre que tiene que detectar primero si el rey es negro o si el rey es blanco, es para que no intente ejecutar casos que no pueden ser de piezas que no son suyas. Por eso el default es break. Ahora, en otro caso, esto nos permite comprobar si existe algún movimiento posible. Pero también tuvimos que crear otra lógica que es distinta, que es, ¿este movimiento es posible? Vamos a usar exactamente la misma lógica de validar un caso específico con detectar si al realizarlo no está en jaque y no es exactamente igual al tablero, o sea, las dos matrices no son iguales, pero la diferencia es que a esta función le vamos a importar en dónde está y a dónde quiere ir en coordenadas tipo vector, que es un tipo de dato del Raylib, que ya mis compañeros les explicarán más en detalle, pero lo que es un tipo de datos que son las coordenadas en X y en Y, pero en píxeles. Con todo esto lo que validamos es si un movimiento es posible o no. Si se ocurre el caso de que la lógica es que da que el movimiento sí es posible, entonces devolvemos un true. En caso de que no, el movimiento no sea posible, retornamos un false. Ahora, para la lógica del menú, lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero que hacemos es dibujamos la textura. En este caso llamamos llamamos a Draw Texture Pro. Lo que hace es lo siguiente. Primero nos carga la imagen que queremos. En el rectángulo llamamos su posición la posición de origen, es decir, la posición de la imagen. Posición 0 en X, 0.
en Y, llamamos al ancho de la imagen original y al ancho y al largo de la imagen original. Esto también se podría validar por fuera del mismo Draw Texture Pro. Sin embargo, lo que hicimos fue copiar todo directamente para hacerlo no más sencillo, pero como más rápido, Más compacto. más compacto. Luego, con el segundo rectángulo, lo que hacemos es, lo queremos imprimir desde la posición X en 0 y Y en 0. Y la imagen se va a estirar 800 por 800. Por eso escribimos el ancho de 800 y el largo de 800. El vector 2, como ya mi compañero les explicó, lo que hace, en este caso, lo que hace en Draw Texture Pro es que va a obtener las coordenadas del centro, del centro de rotación. Como nosotros no queremos rotarlo, o sea, no nos interesa rotarlo, podemos colocar cualquier valor. Sin embargo, aquí decidí colocar en posición en 0 en X y 0 en Y. La siguiente es cuánto queremos que rote el ángulo de inclinación, en este caso 0 para que la imagen se mantenga igual, y cómo queremos que se imprima el color, el tinte de la imagen. Luego de esto, el draw text lo que hace es simplemente copiamos un texto. Lo que va a hacer la computadora es imprimir ese texto en ciertas posiciones. Queremos que esta posición sea en 0 en X y 0 en Y, con un tamaño de 40 píxeles y de un color gris oscuro. Eh, Luego, con el una corta acá. Estos colores que escribimos así en mayúsculas son fijos del Raylib, que ellos tienen acá su librería donde están definidos todos estos colores. Estos son colores que tienen 3 parámetros, tienen 4 parámetros en sus valores y uno podría crearlo con el tipo de dato color tienen rojo, verde y azul azul y y transparencia, que transparencia. sería alfa. Exacto, es RGB. En este caso estos son R valores fijos. Sería RGBA. Si nosotros queremos crear un color, lo único que tendríamos que hacer es decir color, el nombre del color, copiamos, por ejemplo, eso ellos van de 0 a 255. 255 sería mate, un color intenso. Si queremos hacer blanco, simplemente 255 a todo y tenemos el color blanco. Bueno, seguimos el Draw Rectangle. Este será nuestro botón. Este Draw Rectangle es nuestro botón. Aquí nosotros centramos la imagen. Como el rectángulo no imprime desde el centro, sino que imprime desde una esquina, nosotros no lo imprimimos desde 400, sino desde 300, que este sería el centrado correcto del rectángulo. Entonces sería 300 en X, 300 en Y, 200, que es el ancho, y 60, que es el largo. El color del rectángulo será de un gris claro. Y por último, draw text dentro del rectángulo, que será jugar, 360 para que quede centrado, 318 aproximadamente, y con un tamaño de 24 píxeles de color negro el texto. Ahora, con la función void dibujar tablero, nosotros lo que hacemos es utilizar la lógica de esta función, la siguiente. Utilizamos dos ciclos for. El primero recorre las filas y el segundo recorre las columnas. Estas dos condiciones, el if nos dice que si i entre 2 es igual a 0, o sea, el resto es igual a 0 y el resto es diferente a 0, o si el resto es diferente a 0 perdón, si la fila entre 2, el resto es 0. Si la columna es distinta a 0, o si la fila es distinta a 0, pero la columna es igual a 0. Esto lo que nos hace es imprimir el color, el cuadrado, en este caso el cuadrado, de color marrón. ¿Cómo sabe la computadora el tamaño? Bueno, el tamaño lo que hacemos
es lo siguiente, multiplicamos el ancho por J, por la posición J. En este caso, la posición J, supongamos que es 0. No, supongamos que es 1. Si el ancho es de 800, entre 8 nos da 100. Es decir, que el rectángulo se imprimirá en la posición, si es 1, se imprimirá en la posición número 100. El largo, igual, si el largo es 1, se imprimirá 800 entre 8, se va a imprimir se va a imprimir en la posición 100 en Y. El ancho y largo del cuadrado será el ancho total de nuestra ventana sobre 8, que sería 100, y el largo sobre 8, que igualmente sería 100. O sea, es decir, nosotros tenemos dos tipos de rectángulos de 100 cada uno. El siguiente if es muy parecido, es casi lo mismo, solamente que si el ancho es distinto a 0 y el largo es distinto a 0, o si el ancho es igual a 0 y el largo es igual a 0, vamos a imprimir un rectángulo de color beige. En la lógica en este juego, perdón, en esta parte es igual que en el anterior if. Ahora, para dibujar las piezas, hacemos lo siguiente. Aquí es donde viene la función de Rayleigh de Texture 2D. Aquí llamamos a nuestra imagen, ¿no? Primero nombramos dos variables, float, el ancho de la imagen y el largo de la imagen. Nuestra imagen era 6 por 2, 6 de ancho, 2 de largo. Entonces, lo que hacíamos para solucionar, porque necesitábamos recortar la imagen por cada pieza, es que medíamos el ancho total y lo dividíamos entre 6. O sea, es decir, eran 600 entre 6. Nos quedaban perfectamente el cuadrado o el recuadro que nosotros necesitábamos para la pieza. El largo lo que nos daba era el tipo de pieza. Disculpa, el ancho, el tipo de pieza. El largo nos daba el color de la pieza. Bueno, aquí utilizamos nuevamente dos for que van desde, perdón, dos for, la fila y el ancho nuevamente. Aquí también se aplica la misma lógica que se utilizó para el tablero. Si se multiplica el ancho y se divide entre 8. Perdón, se divide el ancho y luego se multiplica. Ok, utilizamos un switch case para determinar qué tipo de pieza está en el tablero. Esta la va a recorrer, ok, los force también van a recorrer este tablero y dependiendo del tipo de pieza nos va a imprimir lo siguiente. Aquí utilizamos otra vez el Draw Texture Pro. Nos da el tipo, la imagen, en este caso sería piezas, el rectángulo, que nosotros, como aparece arriba, el rectángulo de destino será J ancho entre 8 y tal, 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 tal. Luego, aquí es donde viene lo diferente. Ah, no, disculpa. Primero llamamos el rectángulo de la imagen. El rectángulo de la imagen será pi ancho por 5. ¿Por qué por 5? Porque en este caso estamos llamando al peón negro. Y el peón negro estaba en la posición 5 porque si es de 6, cuenta desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces necesitamos multiplicar el pi ancho por 5 y el largo por 1, porque era negro, blanca y piezas negras. Entonces, calculando eso, nosotros cortábamos la pieza exactamente donde nosotros queríamos para luego imprimirla, ¿no? En el tablero. Pi ancho y pi largo. Claro, y con su respectivo tamaño. Luego la de destino, que es la del tablero, donde queríamos que fuera varias, para que yera la pieza. El vector 2, como ya expliqué, el centro de rotación, el punto de rotación, el ángulo, ajá, y el color de la pieza. El color de la imagen, disculpe. Así con todas las piezas. Pi ancho, por ejemplo, con el rey.
con el rey blanco, lo que hacíamos era lo mismo, draw texture, pieza, que es el nombre de la imagen, y el rectángulo, que en este caso es pi ancho por 0 y pi largo por 0. ¿Por qué? Porque el rey estaba exactamente en la posición 0, 0. Ajá, el ancho y el largo, que en este caso era el, como vimos arriba, que era la división que estábamos haciendo. El destino, el vector y el color de la pieza. Perdón, el color de la imagen. Ahora, para dibujar turnos, lo que hacemos es la lógica siguiente. Si los turnos, el resto es igual a 0, dibujamos un rectángulo gris en la posición X0, Y 780, de ancho 150 y de largo 20. Este cuadro es para el turno de las blancas. Luego dibujamos un texto que dirá turnos blancas, intentando que sea centrado en el rectángulo que hicimos. Si no, si es el turno de las negras, si el resto es diferente a 0, dibujamos un rectángulo en la posición 0, 0 de 150 de largo y 20 perdón, 150 de ancho y 20 de largo de color gris. Y dibujamos un texto que diga turnos negras, posición 0 en X, 0 en Y, de tamaño 20 píxeles y de color rojo. Ahora, nosotros queremos guardar ese texto. Queremos guardar el texto, queremos hacer un contador, ¿no? Perdón, queremos guardar el texto. Entonces, ¿qué es lo que creamos? Callao. Ahora lo que nosotros queremos es crear un contador de los turnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Creamos un vector que se va a llamar char texto turno de tamaño 30. Llamamos sprint f, texto turno, que va a ser donde la queremos guardar, el size of, el tamaño que queremos, y el formato, en este caso, será un char de texto. Luego, y la variable, en este caso, será turno entre 2 más 1. ¿Para Vale. qué? Para que, por ejemplo, si el turno es 0, será, bueno, variable 0 más 1. Ya, córtale ahí, córtale ahí. Voy otra vez desde arriba. Ahora nosotros queremos que se impriman eh, nuestros turnos. Queremos crear un contador de turnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamamos una variable, llamamos un char text turno de un vector char text turno de tamaño 30. Con el sprint f, nosotros hacemos lo siguiente. El text turno va a ser el lugar donde queremos guardar el contador. El size of será el tamaño y el turno el turno será nuestro formato, que en este caso es texto, y una variable, en este caso turno entre 2 más 1. ¿Por qué? Porque se baja 0 entre 2 más 1, 1. 1 entre 2, como va a ser un entero, será igual a 0 más 1, 1, porque un turno es cuando ambos participantes mueven sus respectivas piezas. Para llevar a este contador, lo que hacemos es dibujamos un rectángulo en la posición 695 en X, en Y posición 0, 105 de largo, 20 de ancho y de color gris. Dibujamos un texto dentro, 700 posición X, 0 en Y y de 20 píxeles el tamaño de la letra, de color azul oscuro. Ahora en la función dibujar movimientos posibles, nosotros primero lo que hacemos es creamos un vector centro temp, que esta tendrá, como más abajo ocurrirá, dos variables. Creamos un switch case, llamamos a detectar pieza, y ahora, si pieza, primer caso, que sería el peón blanco. Si el peón es blanco, llamamos a movimientos posibles, el movimiento es posible. Entonces, centro temp será el posible movimiento que tendrá nuestra pieza. Será a igual activa en X, es decir, la pieza que nosotros tenemos activa actualmente. Centro temp Y será igual activa Y menos 100. Activa Y es la pieza que tenemos
actualmente en la posición Y, en las coordenadas Y. Menos 100, ¿por qué menos 100? Porque el peón blanco, como es de X, el peón, perdón, como Y, en matrices es distinto a en matemáticas. En este caso es distinto porque Y aumenta hacia abajo, no hacia arriba. Entonces lo que nosotros hacemos, es, como cada casilla mide 100 píxeles, lo que hacemos es restarlo menos 100 porque tenemos nuestra primera casilla donde está posicionada la pieza y la siguiente casilla de arriba, que es donde nosotros dibujaremos un aro para representar el posible movimiento. Como aparece abajo, draw ring, dibujamos el aro, primero lo que nos pide al principio, el centro temp. Para eso fue que nosotros creamos las coordenadas. Para crear, bueno, como dice el nombre, el centro del anillo. Aquí lo que Ya, quedaría, pausa ahí, pues. aquí lo que quedaría básicamente es que repetimos la lógica, nada más que con los distintos posibles movimientos que puede tener un peón. Ahora con un peón negro. Y después lo mismo, pero con las torres, alfiles. En el caso de las damas, combinamos torre y alfil, ya que la dama se comporta como torre y como alfil. Después del rey, del caballo. Lo importante por lo que estamos llamando siempre, si el movimiento es posible, es para que en caso que una pieza esté clavada, como se le llama en ajedrez, es decir, que está protegiendo al rey de un ataque, que si se mueve el rey quedaría en jaque, no nos dibuje como si tuviera movimientos posibles, porque en verdad no los tiene. Y otra cosa es que sí, nosotros, si existe la posibilidad de comerse una pieza, el aro se dibujará de color rojo y no de color verde. Por ejemplo, en este caso, el aro se dibuja de color rojo si hay una pieza enemiga enfrente de nosotros. O si, bueno, no enfrente, en caso del peón, pues si está a la diagonal de nosotros. Ok, ahora vamos a pasar con una demostración de cómo funciona el ajedrez. Eh, Un peón, ese peón, ese peón, dos piezas, dos movimientos. Saca caballo, defendiendo peón. este movimiento, ¿Ah? este movimiento. Sí, sí, ese ahí. Acá detectamos que se puede ver el jaque y el movimiento de la pieza perfecto. Si intentamos mover otra pieza que no sea el rey, O sea, o que no cubra el jaque, exacto. Nada más se puede validar las piezas que cubren el jaque. Si intentáramos mover acá, no permite. pone el peón hacia arriba. Este peón. Ok. Supongamos ahora quiero hacer otro movimiento, la captura. En ese caso, como no mueve el alfil, Aquí. Bloqueo. ¿ah? Sí, Ok. Ahora, por ejemplo, yo hago este movimiento. Supongamos. alfil como alfil. Y ahora fíjense, como no estoy en amenaza de jaque, me permite enrocar. Ahora, supongamos que yo decido no enrocar en este turno. Decido mover mi caballo. Coloca el alfil. Ahora, como este alfil Ah, está amenazando el trayecto del enroque, no me permite enrocar ni moverme hacia allá, porque el rey pasaría por un posible jaque, y eso es una de las validaciones importantes del enroque. en Es este decir, caso, terminaría en jaque. exacto, terminaría en jaque, o bueno, no, no terminaría en jaque, pasaría por la casilla, una de las casillas que está en jaque, y eso no es un movimiento válido para el rey. Por lo tanto, bueno, supongamos ahora, eh, saco el otro rey, saco otro caballo. Si se fijan, el turno Ahora, siempre lleva el conteo correcto. Llevamos 7 turnos y cuando él juegue se va a cambiar a 8. mueve la reina al lado del alfil. ¿Qué dijiste? La reina al lado del alfil. Ya va.
¿Aquí o aquí? Ok. Si se fijan, ahora no puedo mover el caballo porque el caballo está piñado, está trancado. Es lo que se llama una pieza estar clavada. Pero el resto de movimientos sí los puedo realizar. Ahora supongamos que yo decido mover este caballo acá. Supongamos que hago este movimiento acá igual. Acá o acá. Aquí. Ok, ahora si se fijan, si puedo enrocar y si le doy clic, que el enroque se marca en un anillo especial azul, ocurre el cambio de piezas, el enroque perfecto. Aquí si se fijan, se podría hacer el enroque largo. Hago enroque largo. El enroque largo perfecto. Ahora, bueno, podemos empezar a intentar darle jaque. Eh, ok, y suponemos que ahora eh, vamos a intentar llegar a una situación de mate rápido para que compruebe. Saltamos acá, hacemos intercambio de piezas. Taca, hacemos cualquier cosa, cualquier movimiento. Aquí, si se fija, aquí, ya va. No. Ok, tenemos que ahogarlo. Movemos cualquier cosa. Ah, me obliga a comer. Ok, y una vez lo ponemos acá, mate. Y sale cuál fue el ganador. En este caso, ganan blancas. Tablas. En caso de tablas, es si se hace 3 veces el mismo movimiento o cualquiera de las otras reglas, pero para eso necesitaríamos una demostración más larga. Bueno, esto ha sido el proyecto de ajedrez. Eh, Ante cualquier duda, quedamos a la orden para explicar cualquier parte del código que haya faltado por explicar. Sí, una excelente experiencia. Un poquito el código, 2000 linecitas.